Hola, soy Jerónimo de Carme y hoy te traigo un tutorial con las introducciones más conocidas de los Gypsy Kings, con el cual podemos hacer hasta desde un tema completo instrumental con esas introducciones a poder iniciar cualquier tipo de rumba que estemos tocando con ellas. Espero que os guste y vamos al tutorial. Bueno, vamos a empezar con esta intro, muy lentita, ¿vale? Voy a deciros la postura. Dedo 1 en la quinta cuerda del segundo traste, cejilla en el traste 2, ¿vale? Dedo 1, quinta cuerda, segundo traste. Dedo 3, cuarto traste de la cuarta cuerda, ¿vale? Y vamos a bajar con el pulgar hasta la segunda cuerda, ¿vale? Y le vamos a dar sentido de rumba. ¿Veis? Empezamos. Las dos primeras más lentitas y las siguientes un poquito más de velocidad. ¿Veis el sentido que lleva? Segunda, el dedo 2 lo ponemos en el traste 3 de la quinta y quitamos el dedo 1, ¿vale? Y sería así. ¿Vale? Siguiente postura. El dedo 1 lo ponemos en el traste 3 de la quinta, el dedo 2 en el traste 4 de la cuarta y el dedo 3 en el traste 5 de la sexta. Y hacemos el mismo juego. ¿Vale? Justo cuando terminemos el pulgar de la segunda, nos vamos directamente a la sexta, ¿vale? Este juego sería. ¿Vale? Dos veces en cada uno. Y la última postura es el dedo 1 en el cuarto traste de la cuarta, el dedo 2 en el quinto traste de la quinta y el dedo 4 en el séptimo traste de la sexta. ¿Vale? Voy a hacer el juego completo con las 4 posturas. 1, 2, 3. Ese es el primero. ¿Veis? Es muy sencillo. Siguiente, la melodía de No Volveré. La intro sería 1, 2, 3 y... Repetimos. Solo esa variación. Dedo 1 en la quinta cuerda del del segundo traste. 5 de la cuarta. 5, 5, 4. 4, 4, 2. 2, 2, 0, 0. 3 en la quinta. 0, 2. 4, 4 en la cuarta. Ahora hacemos 4, 4, ligado. 2. 2, 2, 0, 0, 0 en la cuarta,
2, 3 en la quinta, 0, 0, 2, 2 en la cuarta, ahora la cuarta, 2, 3, 4, 3 en la quinta, 0, 2, 4 y 2 en la quinta. Muy lentito. 0 en la tercera, 4 en la cuarta, 0 en la tercera, 4, 0 ligado en la tercera, 4 en la cuarta, 0 en la tercera y mi menor. Lo mismo hacemos ahora. Sería el mismo juego y si menor. Y ahora en la cuarta, 0, 2, 4, 2, 0 ligado en la tercera, 4 en la cuarta, 4, 0 en la cuarta, Do mayor, y ahora hacemos desde la quinta cuerda, bajamos con el Do mayor puesto todas las cuerdas hasta la segunda y hacemos 1, 0 ligado en la segunda y 2, 4 ligados en la tercera. Siguiente, la de triste pena. 1, 2, 3. ¿Cómo sería? En la tercera hacemos 0, 2, 4, 5, 4, 2, 4 ligadas. ¿Vale? Eso es la tercera. 0 segunda, 0 primera. Y sería 2, 4, 2, 0, 2 en la tercera. Ahora en la cuarta. 2, 4, 0, 2, 0 en la tercera, 4 en la cuarta y 0 en la tercera. Y ahora 0, 2 en la tercera y en la cuarta 4, 5, 4 y 2, 4. Ligado. Todo ligado. Entonces, ¿cómo sería? Muy lentito. Me faltó 0, 0, 2 en la cuarta. Y ahora vamos al último. Ahora vamos al último, que es un juego muy bonito de pulgar. Y este es un poquito más complicado. Es el único que es un poquito más complicado. Los demás son muy fáciles. Si habéis visto, son fáciles. 1, 2, 3 y... Sería 2 en la quinta, 4, 3, 4 en la cuarta, 2 veces. Ahora 3 en la quinta y en la cuarta igual, 3, 4, 3. 0 en la quinta y 3, 4, 3, 4 en la cuarta igual.
Entonces sería juego. ¿Vale? Ese es el primer juego. Y el segundo sería 0 en la quinta, 4, 2, 4. Dos veces. 2 en la quinta, 4, 0, 4 en la cuarta. ¿Vale? Entonces sería... Y ahora hacemos 3 en la sexta, 4, 0, 4 en la cuarta, 2 en la quinta, 4, 0, 4 en la cuarta, 3 en la sexta, 2, 0, 2 en la cuarta, 0 en la quinta, 2, 0, 2 en la cuarta, otra vez 3 en la sexta, 2, 0, 2 en la quinta, en la cuarta y si menor. Y el final de todo, en la siguiente vuelta hacemos todo igual, pero repetimos y hacemos... Sería el final 3 en la sexta, 2, 0, 2 en la cuarta, 0 en la quinta, 2, 0, 2 en la cuarta, 1 en la cuarta, 3, 2 en la quinta y si 7. Recuerda que soy Jerónimo de Carmen y no olvides comentar, darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.